La primera excepción que vamos a explicar es esta que se conoce como genes ligados. Mendel consideraba que las características, es decir, los genes o alelos, se heredaban de forma independiente. Entonces, por ejemplo, el color y la forma. Resulta que él fue muy de buenas o tuvo mucha suerte y encontró características que se encontraban en cromosomas distintos. Por ejemplo, en este que representé aquí de forma gráfica, el color se encuentra en un cromosoma. Bueno, ya sabemos que cada característica está dada por un gen, entonces el gen para el color se encontraba en un cromosoma diferente y se encuentra con su homólogo, padre y madre, ¿sí? El que proviene del padre y el que proviene de la madre. Y en cuanto a la forma, se unían otro par de cromosomas y el gen también se unía. Pero resulta que hay características que se encuentran muy cercanas dentro del mismo cromosoma y se heredan de forma conjunta, no separada como aquí, sino de forma conjunta, que es este gráfico que tenemos acá. Entonces, así cuando haya distribución de material genético para formarse los gametos, pues no se separan, siguen juntos. Entonces, si dijéramos un ejemplo de que este es el color de la semilla amarilla y esta es la forma de semilla lisa, en este caso se podrían heredar de forma independiente. Podría haber semillas amarillas, rugosas, verdes, lisas, pero acá no. Acá siempre, digamos, para poner el ejemplo, siempre las lisas serían amarillas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay características que se heredan de forma conjunta y no independiente acá, porque su ubicación o la ubicación de los genes dentro del cromosoma es muy cercana. El otro caso es la herencia ligada al sexo. Entonces tenemos un ejemplo, vamos a ponerlo para la especie humana. Los humanos siempre tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares son autosomas, es decir, son cromosomas que determinan características diferentes a las características sexuales. Y tenemos un par que se conocen como autosomas, que determinan, entre otras cosas, las características sexuales. Entonces, por ejemplo, en un hombre sus autosomas son XY, en la mujer los autosomas son XX. En el momento de la meiosis, que es el proceso mediante el cual se forman los gametos y las células haploides, se heredan estos cromosomas sexuales. Entonces, en la mujer los cromosomas sexuales son XX, en el hombre es XY. Como lo vimos en clase alguna vez, en el proceso de formación de gametos, se heredan estos cromosomas por meiosis. Entonces, en la mujer solo se crea un óvulo cada 28 días y ese óvulo es X, que todos los óvulos que siempre se van a formar tienen un cromosoma X. En cambio, en el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. En el momento de la formación de gametos, la mitad de los espermatozoides que se producen por cada célula germinal pueden ser X y la otra mitad pueden ser Y. Entonces, en últimas, quien determina el sexo biológico de los hijos es el macho o el hombre, en este caso. Entonces, para que sea hombre, tiene que juntarse un gameto X, que obviamente sería el de la mujer, y un gameto Y, que en este caso podría ser alguno de estos de los hombres. Y en el caso de la mujer se tiene que unir el óvulo, que es X, con un espermatozoide X para que genere como tal una carga cromosómica de mujer. Un ejemplo de esto y de cómo pueden haber otros alelos que están unidos a estos cromosomas que se forman en los gametos es la hemofilia, pero también está el daltonismo, que es una enfermedad, y la hemofilia también. Y hay otras enfermedades como distrofias musculares y demás que están asociadas. Entonces, en la hemofilia no hay coagulación sanguínea y este alelo que determina la coagulación sanguínea, ya sea dominante o sea recesivo, está asociado o se encuentra en el mismo cromosoma X. Miren, acá tenemos cromosoma X, cromosoma Y. Entonces vamos a hacer un cuadro de Punnett en el cual veamos cómo es que se heredan esos. Por ejemplo, acá tenemos una mujer que tiene el alelo sano
o sea, el alelo que es dominante, que es que no se refleje la enfermedad, o sea, es decir, es sano, y tenemos el otro que tiene un alelo recesivo, que es H minúscula, donde estaría enfermo. Al hacer el cuadro de Punnett, pues obviamente por probabilidad la mitad serían mujeres y la mitad serían hombres. En cuanto a genotipos, tendríamos lo siguiente. Entonces, tenemos aquí que el 50% serían mujeres, ¿no? Aquí tendríamos una mujer sana, con sus dos alelos dominantes para mujer sana, y tendríamos en el segundo caso un alelo dominante y otro recesivo. La mujer es sana, pero es portadora de la enfermedad. Aquí tendríamos el 50% que son hombres, tendríamos un hombre sano y aquí un hombre enfermo que es hemofílico. Por eso es que se dice que la hemofilia, igual que el daltonismo, solo da en los hombres porque está asociado al cromosoma X, pero ese cromosoma X tendría que ser un cromosoma recesivo. Por lo general, casi siempre son dominantes, uno de los dos X tiene que ser dominante, entonces la enfermedad no se refleja como nos pasa aquí. Por lo general, mujeres enfermas de hemofilia no hay, pero hombres sí, porque al no haber el mismo cromosoma, el mismo alelo en el otro cromosoma Y, pues se nacen enfermos. Otros dos casos comunes en las excepciones de los principios de Mendel son la codominancia y la dominancia incompleta. En la guía está muy bien presentado porque aquí no hay alelos recesivos, los dos son dominantes. En codominancia y dominancia incompleta, los dos alelos o la mayoría de los alelos que se presentan en los ejemplos son dominantes. En la guía en codominancia está el ejemplo del ganado, donde el ganado blanco y el ganado color ruano, que es ese color medio naranja, entre naranja y café, da vacas con manchitas, o sea, ambos se expresan al mismo tiempo, pero no se mezclan. Otro ejemplo importante es este de los grupos sanguíneos. Entonces tenemos grupos sanguíneos en el caso de los humanos A, B, AB y O. Aquí tenemos que A y B son dominantes. O es el recesivo y AB es codominante. Es decir, cuando está A con B no se vuelve una mezcla ahí entre los dos, sino que ambos se expresan al mismo tiempo. Entonces acá tenemos una tablita que siempre se coloca al tratar este tema. Bueno, aquí hago una precisión. Una cosa son los grupos sanguíneos que son A, B y O, pero otra cosa son los factores RH. Para el factor RH, que si es positivo o negativo, allá sí se tiene en cuenta que siempre el recesivo es el negativo, o sea, ya ahí sí se cumplen las leyes de Mendel. Para el grupo no, pero para el factor RH sí se cumplen las leyes de Mendel. Eso más adelante en otra guía lo trabajaremos. Entonces tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. El grupo AB, por esta cuestión de dominante y recesivo y por toda la cuestión química que está en las células sanguíneas, entonces siempre puede recibir sangre del grupo A y del grupo O porque es el recesivo, y le puede donar sangre al grupo A y al grupo AB. B puede recibir sangre de B y de O, puede donarle a B, que es el mismo grupo, y puede donarle a B. El grupo AB puede recibir sangre de A, de B, de AB y de O, por eso se dice que es el receptor universal. El que tiene sangre AB puede recibir sangre de cualquier grupo sanguíneo. El grupo AB solo le puede donar a AB, no más. El grupo O, que es el recesivo, le puede recibir sangre únicamente del grupo O, pero le puede donar sangre a todos, a B, AB y O. Por eso se dice que es el donante universal. Y volviendo al punto, en codominancia, AB se expresa al mismo tiempo porque A y B son dominantes, entonces dominan al mismo tiempo, pero se llama codominancia, porque ambos dominan al mismo tiempo sin mezclarse, ambos se expresan genotípica y fenotípicamente. ¿Listo? Ahora el otro caso es la dominancia incompleta. Cuando hay dominancia incompleta, si hay una mezcla, ambos son dominantes, pero hay una mezcla. En la guía hay un ejemplo con flores rosadas, donde se mezclan las blancas y las rojas y dan un color rosado. Acá les pongo otro ejemplo, por ejemplo, con la coloración del pelo de los ratones. Por ejemplo, si mezclamos un ratón con la coloración del pelo blanco con otro negro, que ambos son dominantes, entonces, ¿qué pasa? Dominan de manera incompleta y se mezclan, y por eso, digamos que en este ejemplo, el 100% son ratones grises. Otros dos ejemplos que están en la guía es
los caracteres poligenéticos, que es otra excepción. Son caracteres que no están estructurados, ¿sí? O sea, no se pueden como tal discriminar por una sola forma. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el color de los ojos, es un factor poligenético porque existen muchos colores de ojos. La estatura también es un factor poligenético porque la estatura uno no puede determinar si es alto o bajito, sino que existen diferentes dimensiones y así existen muchos caracteres poligenéticos. Por ejemplo, para los conejos, existen conejos grises, blancos, con los ojos rojos, bueno, en fin, y todos esos son caracteres poligenéticos que son determinantes para los mismos alelos. El otro ejemplo que está en la guía o la otra excepción son los alelos múltiples. Entonces, en alelos múltiples es muy parecido al anterior de caracteres poligenéticos, que se pueden expresar en diferentes formas, y esos dos son muy parecidas. Entonces, yo sí los invito a que se remitan a la guía. Los más importantes son estos que estuvimos acá, los que están en el video, porque son como los de más difícil comprensión y porque son ejemplos un poquito más complejos.